La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Día de angustia. Y como subtítulo, avivamiento mundial. Viene un avivamiento mundial, pero viene el día de angustia, el día de la ira de Dios para esta generación. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Vayan y miren, yo tengo un estudio que se llama como en los días de Noé, algo así como otra señal. Vean ese estudio que va en conjunto con este. Aquí vamos a enfocarnos en el día de angustia. Pero sobre todo, esto es en relación a las profecías. El versículo de entrada es en relación a la venida del Hijo del Hombre, o sea, del reino de Dios. Lucas 21:25. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Ya esto es lo mismo que está en Mateo 24 y Marcos 13. Yo nada más voy a tocar ese versículo. Vayan y vean el contexto, lean todo el contexto. Es en relación a la gran tribulación y la venida del Hijo del Hombre, el tiempo del fin. Entonces, en Mateo 24, 38 y 39 dice, porque como en los días antes del diluvio, o sea, antes del avivamiento, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Si ustedes miran Génesis 7, el capítulo 6 y 7, sobre todo en el 6, en el capítulo 6 se menciona la maldad de los hombres. Entonces, entendiendo que la venida del diluvio, o sea, la venida de Cristo, o la venida de la ira de Dios, el Señor nos llama en ese tiempo. Sobre todo, Él nos manda el agua del cielo. Acuérdese que Él hizo una promesa que el Señor ya no nos iba a destruir. Y la señal es el arco iris. Entonces, ya el diluvio, todo lo que es para mal en el Antiguo Testamento, Jesús lo transforma para bien. Pero no quiere decir que no haya una transformación, que no haya un castigo. La ira de Dios, Pablo dice que antes de que llegáramos a Él, nosotros éramos hijos de la ira de Dios. Entonces, no recuerdo si ya se los leí, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Yo les decía, entonces, fíjense cómo va a la par, hermanos, ¿ok? 1973. Aquí el enfoque, hermanos, tampoco es en relación al hermano David Wilkerson, sino simplemente en la palabra de Dios, ¿ok? Estamos enfocados en la palabra de Dios. Entonces no es que aquí hagamos también un ídolo del hermano Wilkerson. No, simplemente el Señor, Él es uno de los instrumentos que el Señor ha usado para profetizar en relación a esta generación. Él profetizó, o sea, el Señor dijo que en esta generación los hijos iban a ser muy desobedientes. Ahí están las profecías. En relación a la visión, hay un capítulo en relación a eso. Si ustedes leen y estudian Génesis 6, que es en relación a la maldad de los hombres, resulta, fíjense cómo es, que los hijos de Dios
o sea, los hijos que caminaban con el Señor, pusieron la mirada en las mujeres paganas, en las mujeres del mundo. Entonces, les nacieron hijos, y estos hijos son los valientes. Los valientes son los que provocan guerra, son valientes, provocan carnalmente. A estos valientes el Señor los castiga. Y de hecho en su palabra dice, cuando los castiga, dice, ahora sean valientes para reconocer su pecado. Cuando el Señor castiga a estos valientes. Entonces, todos venimos de ahí, hermanos. Ok, entiendan eso. Todos venimos de ahí. Nosotros somos valientes para pecar, pero cuando nos viene la paga del pecado, que es muerte, es sufrimiento, entonces el Señor dice, así como eras valiente para desobedecerme, ahora sé valiente para recibir la disciplina mía, dice el Señor. Entonces, en la carne, estas personas que son hombres de guerra, o sea, son personas, son asesinos, son matones, son personas, son valientes, vaya, en la carne, carnalmente. Por allá en los años 60, acuérdense, de repente aquí en Costa Mesa, California, nace por ahí un grupo de personas a los que se les llamaba hippies, personas muy liberales, personas que decían, no, Dios no existe, hay que tener sexo con las veces que querramos, y básicamente se rebeló contra Dios este pueblo. Esto se hizo mundial, el amor y paz, o sea, estaban en contra de la guerra, pero en realidad ellos andaban peleando contra Dios. Ahí también cabe la tierna y delicada. Entonces, ¿qué pasó? Que ellos, estos eventualmente, donde hubo eventualmente matrimonios, y hubo, vamos a decir, de estas personas nacieron hijos fuera del matrimonio. Entonces, estas personas que nacieron fuera del matrimonio, como Dios lo ha establecido, estos son los valientes, estos son los cananitas, o estos son los moabitas. Por ejemplo, Jesús, cuando dice como en los días de Noé, está hablando de que andaban comiendo y bebiendo. O sea, no tenían cuidado de las cosas de Dios. Ellos andaban en fiestas, andaban comiendo y bebiendo, casándose con mujeres paganas, mujeres del mundo, y dándose en casamiento dentro de lo que pasaba también en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Había muchos hombres teniendo sexo con hombres, mujeres con mujeres, pero fíjense bien, hay un pecado del que poco se habla. Si ustedes estudian el capítulo 6 y el 7, creo que está en el 7 de Génesis, cuando el Señor destruyó a las bestias, a los animales en este mundo, con el diluvio, ahí sale el pecado. Dios encontró, a Dios le agradó el caminar de Noé, no el de sus hijos, el de Noé. Así como en el tiempo de Abraham, obviamente Dios le agradó el caminar de Abraham y el caminar de Lot, pero no el de las hijas de Lot. Entonces, fíjense, ahí hay un pecado que cometieron los hijos, por ejemplo, Cam, el hijo de Noé. Después del diluvio, una vez que se establecieron, él tuvo una viña, se embriagó Noé, y Cam tuvo sexo con su madrastra. O sea, miró la desnudez de su padre.
So, tuvo sexo con su madrastra. Ese era el pecado, uno de los pecados de los que no se habla. El pecado de Sodoma y Gomorra sobre todo era el orgullo y la soberbia. Eso lo dice el profeta. Yo ya hice estudios sobre eso también. Entonces, pero hay un pecado que sobresale del que no se habla tampoco. Resulta que cuando Lot, una vez que los ángeles destruyeron Sodoma y Gomorra, las hijas de Lot embriagaron a su padre y tuvieron sexo con él. Esos son los pecados muy vergonzosos que cometen los falsos profetas. No digo que todos, pero muchos de ellos cometen estos pecados vergonzosos que están por toda la Biblia, hermanos. Por ejemplo, Absalón violó a su media hermana. El hijo de David violó a su hermana. Eso está en toda la Biblia, hermanos. Entonces, eso está desde el principio. Entonces, si ustedes se fijan, todos estos pecados, que no les venga de sorpresa, hermanos, escuchar testimonios en donde hay padres que asesinan a sus hijos, y hay hijos que asesinan a sus padres. Esto también es parte de lo que pasa. Por eso viene la ira de Dios. O sea, no hay amor, no hay respeto. Entonces, ¿cómo va a haber respeto para nuestro Padre Dios cuando no hay respeto para los padres en la carne? Ahora, ¿por qué no hay respeto? Por los pecados de los padres. O sea, los padres anduvieron caminando de una forma muy pecaminosa, muy rebelde contra Dios. Les nacieron hijos valientes, mucho más valientes que ellos para pecar, inclusive hasta para escupir al cielo. Esto está pasando. Entonces, todas estas personas, ¿verdad? Se puede decir hijos fuera del matrimonio, o aún hijos en un matrimonio, pero en donde el padre se fue siguiendo la aventura de las mujeres y abandonó. Padres y madres también, porque hay madres también que han dejado a sus hijos para seguir a la aventura. Entonces estos hijos, no todos, porque hay personas que vienen caminando con el Señor, pero sí la gran mayoría, estas personas están en las cárceles, andan en las drogas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque así está escrito, hermanos. O sea, la rebelión de una generación viene, cae sobre la otra y cae. Entonces eventualmente el Señor dice, la maldad ha llegado al cielo. Yo voy a parar esto, yo voy a controlar. Entonces Jesús, que tiene todo bajo control, se vienen las plagas. Se vienen las plagas. Las que están escritas allá en Deuteronomio 28. Se vienen los castigos. O sea, hay guerra, hay epidemias, pandemias, hay... El que se quiere esconder de Dios, no logra esconderse de Dios. Entonces, pero, dentro de eso, dentro de estos acontecimientos, está la benignidad de nuestro Padre Dios. Porque acuérdense, nuestra lucha no es contra personas. Hay alguien que provoca esto. Hay alguien que provoca esto. ¿Ok? Es Satanás y sus demonios los que provocan esto. El ser humano es simplemente una víctima
de los que son más poderosos que ellos, que el ser humano, Satanás y sus demonios. A eso vino Jesús, hermanos, a eso vino Jesús. Entonces, fíjense, vamos a mirar en el contexto lo que dice. Acuérdense, es para la venida del reino. En todo caso, aquí es la venida de Jesús a los corazones de las personas. Pero no va a venir sin angustia, hermanos. O sea, la venida de Cristo a nuestros corazones es en la angustia, hermanos. No hay de otra, no hay de otra. En Juan 16:21 dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. O sea, Dios va a restablecer familias. Dios va a sacar de la esclavitud de las drogas. Dios, a mucha gente, Dios se va a derramar en los corazones del ser humano a nivel mundial. Viene algo, hermanos, que probablemente nunca ha pasado. O sea, es a nivel mundial. Pero acuérdense, es en la angustia, hermanos. Es en la angustia. No hay de otra forma. Entonces, pase lo que pase, muchos van a morir. Muchos van a morir. O vamos a morir, no. Entonces, pase lo que pase, la benignidad de Dios está por encima de todo, hermanos. La benignidad de Dios está por encima de toda maldad. Son el 24 del 21 del 51, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, hay un tiempo de gran tribulación. Esto le pasa a todo ser humano antes de llegar a Cristo. Esto pasó en la generación de los apóstoles. ¿Cuál fue la gran tribulación? Cuando vino el ejército de Roma y destruyó la nación de Israel. Esto pasa, hermanos, esto pasa en la vida de los creyentes. Hay una gran tribulación antes de llegar a los pies de Cristo. Pero ahorita la gran tribulación, que es literal, es a nivel mundial, son millones y millones y millones de personas, cientos de millones de personas, van a llegar a los pies de Cristo. De corazón, no de palabras solamente, sino de corazón. ¿Ok? Entonces, viene la angustia, pero a la vez, dice el Señor, pongan su confianza en mí. ¿Ok? Entonces, las personas que andan caminando de una forma bien rebelde, algunos van a morir, algunos van a nacer de nuevo. Eso así es. Entonces, fíjense. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Ok? Nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos les dijeren, mirad, aquí está Cristo, o mirad, allí está, no le creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho desde antes, así que si les dijeran, mirar, está en el desierto. Estar en el desierto quiere decir, hermanos, de que Jesús no va a venir a nuestros corazones andando en el desierto, andando en el mundo. No. Nosotros, o sea, el Señor pone su espíritu para que nosotros le busquemos. ¿Y en dónde lo vamos a encontrar? O sea, el Espíritu de Dios está en nosotros,
pero lo vamos a encontrar del otro lado del Jordán, no en el desierto, simbólicamente. No en el desierto, sino en la tierra prometida. O sea, no lo vamos a encontrar en el mundo, hermanos. Solamente en Jesús. En Jesús, puesto los ojos en Jesús. O en nuestro Padre Dios. O sea, la tierra prometida es nuestro Padre Dios. Entonces solamente podemos llegar al Padre poniendo los ojos en Jesús. Jesús es el río Jordán. Jesús son las aguas. Jesús, o nuestro Padre Dios, es la tierra prometida. Entonces a nuestro Padre Dios no lo vamos a encontrar en el desierto, o sea, en el mundo, amando el mundo, no. Entonces, como nadie busca a Dios, así está en Romanos 3, que lo saca del libro de los Salmos, como nadie busca a Dios, entonces Dios provoca que nosotros le busquemos. Y usa a Satanás para provocar esto, para que la maldad vaya creciendo y provoque angustia. Y ahí en la angustia es cuando el Señor nos rescata. Pero aún así hay que buscarle. Aún así hay que buscarle a los que todavía no han sido encontrados por Cristo. Entonces no está en el desierto, acuérdense, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso es en tiempo de angustia, acuérdense. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Aquí están las señales. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Entonces ya les dije, en los días de Noé, vamos a decir, los hijos, los cristianos, dejan a sus esposas para andar con mujeres del mundo. ¿Ok? Estaban comiendo y bebiendo. Idolatría. O sea, no tenían en cuenta a Dios. Ahorita ya muchos pastores no tienen en cuenta a Dios. O sea, le dan vuelta y tuercen los versículos, la palabra de Dios para seguir, o sea, para no reconocer que están haciendo mal. O sea, son valientes para hacer eso. ¿Ok? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Se acuerdan? En el campo Caín mató a Abel. Jesús dice, los que estén en el campo, huyan al monte. Los que están en la azotea, no bajen para bajar. O sea, no bajen por sus cosas.
El uno será tomado y el otro será dejado. Acuérdense, hay un hombre carnal y hay un hombre espiritual. El espiritual es llevado, el carnal se queda. Pablo dice que él no quiere pecar, pero cuando él peca dice no lo hago yo, es el pecado que está en mí. Ese es el que se queda. El espiritual es el que se va con Cristo. Entonces dice, velad pues, o sea, hay que velar, porque si solamente somos carnales, nos quedamos en la carne, o sea, nos traga la tierra. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que menos piensa. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Aquí está la llamada a los predicadores a seguir. O sea, el trabajo que el Señor nos da. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzara a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo el día que menos espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora fíjense que esto ya estaba escrito, hermanos. Isaías 22, 1, 14. Déjenme darles primero versículos en relación a día de angustia. ¿Ok? Génesis 35, 3. Apúntenlos. Deuteronomio 31, 17. En Segunda de Reyes 19, 3. Así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerza. Job 38, 23, Salmo 50, 15. Fíjense, aquí es donde entra la esperanza. Invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero ¿qué hay que hacer? Hay que invocar al Señor. 59, 16. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. 77, 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a él mis manos de noche, sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Salmo 78, 42. Aquí está para los valientes para pecar. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. O sea, Cristo llevó nuestras angustias para que nosotros ya no la llevemos. Pero cuando rechazamos a Cristo, cuando rechazamos de una forma o de otra a Cristo, entonces esa angustia por la que Él murió nos es negada, porque la estamos rechazando nosotros. Entonces esa angustia se convierte en un castigo muy feo, muy feo. Entonces la angustia llega a los corazones de las personas, de una forma o de otra, hermanos. De una forma o de otra, la persona que rechazó a Cristo, que no obedeció a su palabra, le viene la angustia porque le viene. De muchas formas. A unas personas de un modo, a otras de otra, a otros de otra, y no hay paz para el impío.
Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? 86:7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. 102:2. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Isaías 17:11. El día que las plantes las harás crecer y harás que su simiente brote de mañana. Pero la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y del dolor desesperado. 22:5, fíjense. Porque día es de alboroto. Es lo mismo que está en Lucas 21, Mateo 24. Porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. 37:3 de Isaías. Los cuales le dijeron: así ha dicho de Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. 63:9. En toda angustias de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Fíjense, Jeremías 37. ¡Ah! ¡Cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, no para Israel, para Jacob. Pero de ella será librado. Será librado. Ahí está la promesa del Señor. Fíjense en Jeremías 48:41, hablando de los valientes moabitas. Ok, fíjense bien. Yo ya les dije que la descendencia del que maldijo Noé, de su hijo que se metió con su madrastra, con la mujer de Noé, lo maldijo. Entonces, esa descendencia eran los cananitas. Cuando la maldad de los cananitas llegó al cielo, fue cuando el Señor llamó a Moisés y usó al pueblo de Israel para castigar a los cananitas, bendiciendo al pueblo de Israel, castigando a los cananitas. La descendencia de Sodoma y Gomorra, la descendencia de Lot, o sea, los hijos que él tuvo de sus hijas, cuando lo emborracharon las hijas, esos son los moabitas. Aunque el Señor tiene cuidado tanto de los cananitas como de los moabitas. Por ejemplo, hay una mujer cananea que viene y le pide un favor a Cristo. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Le dicen los apóstoles: Señor, despide a esa mujer pagana. Entonces le dicen: no es bueno dar la comida de los hijos a los perrillos. Y ella dice: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Esa mujer era una mujer cananea, descendiente de los cananitas, era cananea. Entonces, una persona que pone la mirada en Cristo Jesús, acuérdense de los dos pueblos, hizo un solo pueblo. O sea, ya para el Señor, una vez que vino Cristo, ya no hay diferencia entre un cananeo, un moabita o un israelita. Somos iguales para el Señor en Cristo Jesús. O sea, Él vino a salvar a todos. Hay una descendencia
de José, José esposo de María, porque él era la descendencia de Judá. Ustedes vayan al Mateo y vean la descendencia de Judá y van a encontrar a una mujer moabita. Van a encontrar a una mujer moabita, la que se casó con Boz. Boz, que era un tatarabuelito del rey David. Esa moabita decidió seguir a Noemí. Noemí, que era israelita, ella siguió a su esposo. Su esposo, cuando hubo hambre en tierra de Israel, él salió, él desobedeció a Dios. Sacó a su esposa y a sus 2 hijos con sus mujeres y se fue al lugar de los moabitas. Hagan de cuenta que es como irse al mundo. Entonces murió el esposo de Noemí y murieron sus hijos. Entonces se quedaron las 3 viudas, Noemí y las 2 nueras. Entonces ella les dijo, pues dice, pues ya váyanse a su tierra, ya se murieron mis hijos, ya. Entonces la tradición era de que ellas podían casarse con otros hijos, pero dice, yo ya soy vieja, yo ya no puedo tener hijos. Y si aunque tuviera hijos, de que crecieran, dice, no, ya váyanse. Entonces una se fue y otra dijo, no, yo te voy a seguir. Tu Dios será mi Dios. Tu Dios será mi Dios. Nosotros somos esos moabitas, hermanos, que le decimos al pueblo de Israel, tu Dios es mi Dios. Somos un solo pueblo. Entonces, Dios no desecha a los moabitas. Entonces, pero, acuérdense que de ahí simbólicamente son pueblos peleoneros, son valientes, fíjense. Jeremías 37, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él en el tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. 48, 41, tomadas serán las ciudades y tomadas serán las fortalezas, y será aquel día el corazón de los valientes de Moab como el corazón de mujer en angustia. O sea, vienen los alborotos. Es mundial, ya les he dicho, es mundial. Los gremios, los sindicatos en Argentina, los gremios, estos grupos de personas que se organizan y que de alguna forma vienen contra la iglesia, porque es contra Dios, contra quien están peleando, porque están desobedeciendo a la palabra de Dios. Y muchos de ellos son cristianos. Entonces, estos sindicatos, estos gremios, este grupo de personas que están distribuidos en diferentes lugares, por ejemplo, aquí se encuentran sobre todo, por ejemplo, están los Proud Boys, aquí por el lado de la derecha están los Proud Boys, los que son orgullosos, que los blancos son los que eligió Dios, y ahí tienen un grupo de personas que se organizan para hacer maldad. Por el lado de la izquierda están los progresistas, están las feministas, están la comunidad LGBT, los sindicatos de maestros, sindicatos de trabajadores. Estos se organizan y en realidad son usados políticamente para pelear contra Dios, porque es contra Dios con quien están peleando. Porque eventualmente todos estos se organizan, quieren deshacerse de cosas establecidas por Dios en relación a la familia, en relación al matrimonio, en relación a las cosas que Dios estableció. Entonces, pero el Señor usa esos valientes para castigar a la iglesia y a la vez para que su angustia pongan la mirada en Cristo Jesús. Por eso yo les digo que hay un avivamiento, va a haber un avivamiento muy grande. Entonces, ¿qué va a hacer una persona cuando vengan? Vamos a decir algo simple.
Sabemos que va a haber y ya comenzó la recesión mundial. Es una recesión mundial. Ahora, no es una gran depresión, hermanos, es una recesión. Una gran depresión es cuando la economía no se activa por muchos años. O sea, eso es una gran depresión, no. Es la diferencia entre vayan y búsquenlo, o sea, ustedes lo pueden investigar. Diferencia entre gran depresión y una recesión. Una recesión simplemente son 2 cuartos, o sea, 6 meses seguidos en donde la economía no crece. Entonces, cuando pasa eso, caen los préstamos, o sea, la gente no está comprando. Entonces una persona que vende, o sea, de una forma simple, una persona que vende taquitos y a la gente a la que le vendía los taquitos, por decir, era a los carpinteros que salían de estos lugares y ellos eran los que le compraban los taquitos, y quebra el lugar donde trabajan los carpinteros, entonces ya no le van a poder comprar los taquitos al que vende taquitos, y como consecuencia los carpinteros y el dueño de los negocios de los taquitos se quedaron sin trabajo porque no hay ganancias. Y eso se va multiplicando cada vez. Hay menos trabajo para personas. Entonces, eso es una recesión. Cuando dura, entonces el gobierno tiene formas para impulsar la economía, para que haya trabajos e impulsar a que la gente. De hecho, esto ya lo hicieron, dándonos el dinero que nos dieron para impulsar la economía, dándonos dinero gratis para que lo gastemos. Eso fue lo que hicieron con lo del coronavirus. O sea, de alguna forma pararon las economías en todo el mundo. Entonces, pues solamente la gente que tiene, vamos a decir, los países más grandes que tienen dinero en reserva, por ejemplo, Estados Unidos, vamos a ver qué moneda es la que se va a mantener. Pues la más fuerte hasta ahorita es el dólar. Entonces las monedas se van cayendo. O sea, por mencionarlo así, se paró la economía. Hubo recesión en el tiempo de la coronavirus. En todo el mundo, porque fue mundial. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué hicieron? Órale, imprimieron mucho dinero. Trillones de dólares. Órale, les va dinero para que gasten. Entonces, eso hicieron en muchos países, en la mayoría de los países, para impulsar la economía, para que se siga moviendo. Pero resulta que una vez, cuando dan dinero así, se imprime mucho dinero, pues la gente empieza a comprar y a vender, comprar y vender, comprar y vender. ¿Por qué? Porque la gente tiene dinero. Entonces, de repente ya los carpinteros, sin trabajar, les están dando trabajo en el desempleo. Entonces vienen, le compran, ay, ¿dónde está el taquero? No, pues no está, ahora vamos. Entonces el taquero mira que ya hay trabajo, ahora le vamos a venderle otra vez. Entonces resulta que la gente quiere más tacos, entonces ya no son uno, ya son 2, 3. Entonces ya va creando demanda. Ese dinero gratis va creando demanda. Entonces dicen, no, yo quiero más tacos. Entonces dicen, no, pues yo te los voy a vender a $1.50, valían $1. No, pues yo $1.50. Dame 10 tacos, a ver, órale, dame 20 tacos, y cada vez se venden más. No, pues ahora valen 20. Entonces las cosas que se venden en el mundo, la gente ocupa de esas cosas, entonces hay demanda, entonces crecen. Así como el ejemplo más claro es el petróleo, la gasolina. Eso se le conoce como la inflación. Entonces va creciendo la inflación. Entonces dicen, no, pues debemos de pararla. ¿Y cómo se para? La forma más común es subiendo los intereses. El problema con subir los intereses es de que un país como Estados Unidos, cuando sube los intereses, la deuda de los países que le deben a Estados Unidos en dólares, ya estos intereses, cuando estos países hacen un review de los préstamos, no pueden pagar los intereses.
Entonces la gente se endeuda, los países se endeudan cada vez más. Entonces, la lucha está contra el dólar. Rusia ha provocado esto con la guerra. Entonces, la, hay una guerra de monedas. ¿Cuál moneda va a sobrevivir? Entonces, la OTAN, o sea, Estados Unidos en conjunto con la OTAN dice, ah, no vamos a comprar petróleo en... Rusia dice, no, páganme en moneda rusa. Dice, no, tiene que ser en dólar, como está establecido. Dice, no, no, entonces no hacemos negocio con Rusia. Ya está el plan de esta moneda del BRICS, de una moneda que quiere tumbar al dólar. Y son 5 naciones y ya hay muchos países que quieren entrar en esta asociación. BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Ya Argentina quiere entrar, Arabia Saudita quiere entrar, Irán quiere entrar. Hay muchos países que quieren ser parte de esta moneda. A la fecha, la moneda más fuerte es el dólar. Es el dólar. Sabíamos que la moneda europea se iba a devaluar. Ya lo había dicho el hermano Wilkerson. Entonces, fíjense, para que vean que no van a prosperar estos países. Nada hará el Señor sin que antes se lo diga a sus profetas. A mí el Señor me sigue hablando en relación a esto. Quieren crear la moneda respaldada por el oro. Entonces resulta que China tiene mucho oro, Brasil tiene mucho oro, India ha comprado mucho oro. Entonces ya no quieren que sea Estados Unidos porque la de Estados Unidos no está respaldada por el oro. Pero resulta que este oro, sabemos, porque lo dijo el hermano, lo dice el Señor, el oro no va a mantener su precio. Cuando las economías andan mal, mucha gente compra metales, como el oro y la plata, o compran propiedades también. Por ejemplo, por allá en el 2001, cuando hubo el atentado con las Torres Gemelas, pues fue a Nueva York precisamente porque ahí está Wall Street, porque ahí es en donde hacen las transacciones. Entonces quieren tumbar la economía de Estados Unidos. Han tratado por muchas veces. Entonces, pero hermanos, es Dios quien establece eso. Ni siquiera es la nación de Estados Unidos. Es Dios quien hace eso. Está en Deuteronomio 28. Dios dice si es China, si es Estados Unidos. Es Dios quien dice. No es los Estados Unidos, no es Rusia. Es Dios quien decide. Y tiene que ver con la obediencia. Tiene que ver con el evangelio, hermanos. Tiene que ver con el evangelio. Pero sabemos obviamente que cuando la iglesia camina mal, entonces el Señor castiga. Eso está pasando. Entonces, como mucha gente se está enfocando ya no en el dólar, sino en esta moneda, y no es la única, es solamente una de muchas. Mucha gente va a perder su dinero. ¿Por qué? Porque el oro va a perder su valor, hermanos, eventualmente. Eventualmente va a perder el valor. Hay formas de hacerlo. Hay formas de hacerlo, de quitarle el valor al oro. Así como lo hicieron con el petróleo, cuando llegó un punto, o sea, se juntan por ahí los inversionistas y de repente no hay demanda, y cuando no hay demanda se les amontona, y cuando se les amontona, ¿qué tienen que hacerlo? Pues casi regalarlo, y llega un punto en donde están perdiendo dinero porque no se está vendiendo. No se está vendiendo. Pero esto se puede manipular. Entonces, así como manipulan Wall Street, también pueden manipular en relación al valor del oro. Entonces, pues al último, la última forma
de pelear contra un país o contra un... Es una guerra literal. Entonces, hay guerra económica, siempre ha habido. Entonces, ese día, en un día va a cambiar todo, dijo el hermano David. Un día va a cambiar todo. La gente sigue comiendo y bebiendo, pero llega un día día de angustia. ¿Ok? Abdías 1:14, Nahum 1:17, Habacuc 3:16 y Sofonías 1:15. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Ok? Hay muchos versículos en relación a eso. Yo les voy a leer contexto en Isaías 22 del 1 al 14. Profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos has subido sobre los terrados? Tú, llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre. Fíjense bien aquí, que pongan atención. Es lo mismo que pasaba en el tiempo de Noé. Era lo mismo que pasaba en el tiempo de Sodoma y Gomorra. Ciudad alegre. Tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco, fueron atados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos. Por esto dije, dejadme, lloraré amargamente. No os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor, Jehová de los ejércitos, en el valle de la visión, para derribar el muro y clamar al monte. Fíjense bien, para proteger a la ciudad, obviamente usaban un muro, 2 muros, ¿ok? Entonces aquí en el contexto, la gente ni siquiera le importaba que estaban en tiempo de guerra. No le importaba, la gente seguía comiendo y bebiendo. Cuando levantaron el muro, pues de repente ahí alguien tenía su casita y ni siquiera le preguntaron. La destruyeron, o sea, no tuvieron piedad de la gente que tenía sus casas ahí. Ahora esto es simbólico. Nuestro muro es Jehová, nuestro muro es Cristo, hermanos. El evangelio es nuestro muro, nuestra confianza en Cristo es nuestro muro. Entonces, fíjense. Y Elam tomó al Jaba con carros y con jinetes, y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carros, y los de a caballo acamparon a la puerta. Y desnudó la cubierta de Judá. Y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. Visteis las brechas de la ciudad de David, que se multiplicaron. Eso también está en Deuteronomio 28. Si tú me obedeces, los que vienen contra ti, por 7 caminos se irán. Pero si me desobedeces, por 7 caminos vendrán contra ti. Aquí están los caminos o las brechas. Viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron. No recuerdo si es en el Apocalipsis, donde dice que vienen los barcos. O sea, te vienen noticias, oye, pues nos vienen de acá, vienen de todos lados contra nosotros. Ahí tienen. ¿Por qué? Porque has desobedecido. Viste las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron. Obviamente la ciudad de David era Jerusalén. Y recogiste las aguas del estanque de abajo. Y contaste las casas de Jerusalén y derribaste casas para fortificar el muro. Hiciste foso entre los 2 muros para las aguas del estanque viejo, y no tuviste respeto al que lo hizo. El muro, ¿quién hizo el muro? Jesús.
y no tuviste respeto al que lo hizo, ni miraste de lejos al que lo labró. Por tanto, el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio. Y he aquí gozo y alegría. ¿Se fijan? O sea, están en tiempos de guerra y la gente gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que mueran, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ahora fíjense cómo lo dice Lucas en 17 del 20 al 37. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios. Fíjense bien, esto va a la par con Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Y va a la par con lo que está en el libro del Apocalipsis también. Es lo mismo. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, fíjense bien, también en Hechos 1, los apóstoles le preguntaron a Jesús, Señor, ¿vas a restablecer el reino ahorita? Entonces él les dijo, a ustedes no les es dado saber los tiempos. A ustedes no les es dado saber cuándo voy a venir. O sea, ustedes no van a saber eso. Solamente el único que sabe es nuestro Padre Dios. Pero sí habla de tiempos y sazones. Sí sabe. Entonces, sí lo dice. Entonces, como no sabemos, pero sí hay señales. Sí hay señales. Entonces, ya lo miramos en Mateo 24, también está en Lucas 21. Si ya sabemos que están las señales, entonces debemos de estar despiertos. Debemos de estar despiertos porque en cualquier momento nos viene, nos viene la muerte o nos viene el día. ¿Ok? Entonces ya sea que viene para castigarnos, para matarnos, ¿ok? O para rescatarnos. Depende de nosotros. O sea, somos nosotros los que debemos de estar despiertos. Es un mandamiento de Dios. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá. Perdón, fíjense bien. El reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí. ¿Se fijan? Es lo mismo que dicen, está en el desierto. No es cierto. No sean mentirosos. No sean mentirosos. Es lo mismo que dice Mateo 24. Dirán, helo aquí o helo allí. Fíjense, el reino de Dios estaba delante de ellos y no lo reconocieron. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Jesús es el rey. En donde está el rey, ahí está su reino, hermanos. Lo tenían delante de él y no sabían. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Y dirán, helo aquí o helo allá. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. En su día. O en su venida. ¿Qué? ¿La ira de Dios nomás se va a manifestar una sola vez? Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Hay una generación, yo les he hablado, hay 4 generaciones. Hay una generación, hermanos, en donde debemos de dar fruto. Están los 4 ejemplos de la parábola del sembrador. Nosotros no podemos dar fruto en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera, sino en la cuarta. Pero si en la cuarta no damos fruto,
entonces el Señor nos desecha, se seca, nos echa al fuego. Entonces hay una generación donde hay que dar fruto, porque ya es tiempo de dar fruto. ¿Cuándo es esa generación? Cuando estamos siguiendo a Jesús. Ya cuando estamos siguiendo a Jesús. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. O sea, ya les mencioné dentro de los pecados que sobresalían. Es lo mismo que está pasando en esta generación. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, salí de Babilonia, pueblo mío, para que no seas castigado con las plagas. Debemos de salir de Sodoma y Gomorra, o sea, de amar el mundo. ¿Cómo podemos salir del mundo? Pon los ojos en Cristo Jesús y Él te va a ayudar a salir de Sodoma y de Gomorra. O de Babilonia, en el Apocalipsis, es lo mismo. Mas compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. O habla de todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué Jesús no dijo que se iba a manifestar? Fíjense bien, hermanos. El que me ama, mi palabra guardará. Mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. El que dice que ama a Cristo y no ama a su hermano es un mentiroso. Los mentirosos no pueden heredar el reino de Dios, el reino de Cristo. O sea, cuando Él se manifieste. Eso es lo que dice el contexto, hermanos. El que me ama, tú ya tienes el Espíritu Santo, ok. Mi palabra guardarás. No, hermano, no necesitamos hacer obras. Mi palabra guardará. Y el que guarde su palabra, el que obedezca, vendremos mi Padre y yo y haremos morada con Él. Me manifestaré a Él. Aquí está la manifestación de Cristo en su venida para dar fruto o para cortar el árbol y echarlo al fuego. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, sus pertenencias, no descienda a tomarlos. Y el que está en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Y da el ejemplo, o sea, no te regreses al mundo. Es lo mismo lo que dicen los falsos profetas. 2 veces muertos. ¿Por qué 2 veces muertos? Porque se regresaron al mundo. Entonces la herejía de las personas que dicen que la salvación no se pierde cuando una persona se regresa al mundo. Aquí están. ¿Cómo pueden decir que no se pierde la salvación? Tú tienes que seguir. El que me ama, mi palabra guardará. Cristo se manifiesta. Él personalmente da el pago. Acuérdense de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Aquí, salvar la vida, hermanos, no quiere decir que ¡viva Cristo Rey y Fuego! Y vamos a matar a todos los... No. Aquí procurar salvar la vida, hermanos, es el que se complace a sí mismo. O sea, no complacer a los hermanos, sino complacernos nosotros mismos. Así somos en la carne. Así somos en la carne.
O sea, debemos de morir a los deseos de nuestro corazón mundano. Por ejemplo, hermano, no se debe de, por ejemplo, viene un hermano, gloria a Dios, Cristo murió por usted, hermano, gloria a Dios, hermano. Él lo cree. Sí, hermano, Cristo murió por mí. Hermano, usted no puede comer camarones. Gloria a Dios, hermano. Mire, déjeme explicar, déjeme compartirle, hermano. No, usted no debe de comer camarones. Entonces, ok. Entonces, ahí yo debo de morir. Yo primero le quiero explicar que el comer camarones no lo hace impuro. No, hermano, aquí dice que tiene que comer camarones, que no debe de comer camarones. No, hermano, pero ni carne de puerco. Sí, hermano, pero mire la palabra. No, ¿cuál palabra? No le cambie, mire, aquí dice. Entonces, dice Pablo, dice el Señor, que debemos de morir. Debemos de morir. O sea, la persona no quiere escuchar. Ok, está bien, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Pablo, pues yo no voy a comer carne. O sea, yo no debo de comer camarones delante de este hermano. Ni debo de comer carne de puerco para no hacerlos tropezar. Eso es amar. Eso es amar. Entonces, imagínense, yo lo vi con mis propios ojos, hermano. Por ejemplo, yo recuerdo una vez un testigo de Jehová que decía, no, la carne no se debe de comer, porque en la Biblia dice que no. Entonces, y no era que a propósito habían unos viejitos ahí que le llevaban comida a un amigo, que por cierto siempre le llevaban mucha comida y cocinaba muy rico. Juntábamos la comida y ahí comíamos, éramos como unos 7 los que nos juntábamos. No, pues siempre buscábamos la comida de David porque era la más sabrosa. Y a veces le llevaban moronga. Entonces cuando miró al hermano, testigo de Jehová, venga, hermano, hay moronga. No, dice. Y se burlaban de él. Entonces, fíjense, ese es un caso en donde esas cosas no se deben de hacer. Por eso le digo, yo lo vi con mis propios ojos. O sea, hay gente que dice, no debes de guardar el sábado. Está bien, hermano. Pero si uno lo quiere explicar y no entiende, porque acuérdense, es Cristo, es el Señor quien abre el entendimiento. Es nuestro Padre Dios el que abre el entendimiento de las personas, no nosotros. No nosotros. Sí, es su palabra, pero el entendimiento lo da el Señor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál roca? ¿Quién dice la gente que soy yo? Dice Pedro, tú eres el Hijo de Dios sobre esta roca. Pedro, bienaventurado tú, porque te lo reveló mi Padre. Entonces, si no se lo revela el Padre a una persona, nunca lo va a entender, hermano. Pero ¿qué debemos de hacer? Debemos de amar. No, hermano, debe de guardar el sábado. Amén, hermano. Amén. De no hacerlo caer. Pero ya si viene y te quiere agarrar y te quiere manipular a que hagas todo lo que le mal enseñan, entonces dice Pablo, no, tampoco me voy a doblegar a que vengas. Porque el mismo Pablo dice, el que guarda el día, para Dios lo guarda. Y el que no lo guarda, para Dios no lo hace. Entonces dice, el que guarda el día, no juzgue al que no lo guarda. Y el que no guarda los días, no menosprecie al que los guarda. Eso es amor, hermanos. Eso es amor. Y no es fácil a veces hacer eso. ¿Por qué? Porque nos enfocamos más en tener la razón que en amar. Y acuérdense, Pablo mismo dice, están los dones espirituales. Nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios, pero el amor es más grande que el conocimiento, hermanos. El amor es más grande. O sea, al último, amar es lo más grande. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, Jesús en otro contexto dice, el que pierde su vida por mí, la salvará. Os digo, en aquella noche, y habla de noche, no de día, estarán 2 en una cama. Uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada, la otra será dejada.
Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Hay gente que dice, no, pues el 50% de la iglesia se va a salvar. No, hermanos, no. El carnal se queda, el espiritual se va. Tan simple como eso. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. En otro contexto dice, donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces, el Señor viene a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Salmo 22. Ahora tengan en cuenta, hermanos, de que si Cristo viene a manifestarse a su iglesia, es para restablecer todo, para que tu matrimonio sea restablecido, para que tus hijos salgan de donde andan, para restablecer todo. Pero acuérdense, es en la angustia, hermanos, es en la angustia. Salmo 22. Esto lo padeció Jesús, pero una persona que rechaza a Jesús termina padeciendo esto. ¿Por qué? Porque está rechazando la cruz de Cristo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. ¿Se fijan que Dios aquí no está escuchando supuestamente la oración de él? Y no es de que no la estaba escuchando, hermanos. Es simplemente una oración escrita por el rey David, por el rey David, en donde esto lo tenía que cumplir Cristo. Entonces hay gente que nada más escuchó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hay gente que no sabe que en realidad estaba orando el Salmo 22. Hay personas que dicen que no debemos de rezar o de orar el Padre Nuestro. Hermanos, cuando Jesús dijo, no piensen que por andar repitiendo palabras los van a escuchar mejor, no está hablando del Padre Nuestro. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar, y les enseñó el Padre Nuestro. El Padre Nuestro podemos orarlo todos los días. Así como hay gente que ora el Salmo 23 todos los días, o el 91, o el 22 cuando están en su angustia. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres, despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen. Acuérdense que eso también aplica para nosotros. Así es como nos tratan. Aquí están los escarnecedores, los burlones, los que se burlan de nosotros. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él. Hay vienen personas que vienen y hacen violencia contra cristianos y básicamente vienen con palos, hermanos, a golpear y algunas veces a matar a predicadores o a simplemente ovejas. Esto ha pasado siempre. A ver que te libre Cristo, a ver que te libre tu Dios. Y a algunos de ellos están en YouTube, hermanos. En la India hay muchas personas hindúes ahí. Yo miré cuando le prendieron fuego, estaba ese video, ya no lo he encontrado, en donde quemaron. Está una viejita y luego está un señor que lo andan golpeando.
y luego le prenden fuego, pero en el fuego él está así sentado y se está quemando su cuerpo, pero no, él no anda gritando, no anda. Ahí está ya, hermanos, el poder de Dios. Sí, lo mataron, lo quemaron. Pero llegó un tiempo, o sea, el que tiene la confianza en el Señor, hermanos, o puesta su mirada en Cristo, no va a ser avergonzado, aunque lo maten. ¿O a poco cree que Esteban fue avergonzado porque lo apedrearon? No, hermano, veo el cielo abierto. Ahí cuando lo estaban apedreando, ahí estaba el Señor, su muro. Sí, golpearon su cuerpo, pero no su alma, hermanos. Pero no su alma. Él ya no sufrió cuando le dieron las pedradas. A Pablo cuando le pegaron con varas, sí. Sí, ahí fue con varas, sí, fue literal. Pero ya en la muerte de Esteban, ya el Señor ahí estaba protegiéndolo. Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Cuando de recién escuchamos de Cristo, estos éramos. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Y no es desde que estemos desde el vientre de la madre, hermanos, es cuando escuchamos el Evangelio. Cuando escuchamos de Cristo, ahí estamos en el vientre de la madre. ¿Quién es la madre? Son los que nos están hablando de Cristo. ¿A mí quién me habló de Cristo? ¿Quién me habló de Cristo? Entonces yo no puedo renegar de los que me hablaron de Cristo a mí, hermanos. ¿Quiénes fueron? Fueron sacerdotes católicos. Ellos me hablaron de Cristo. Bueno, no, pero hermano, ellos no tienen el entendimiento. No, pero me hablaron de Cristo. Yo no puedo negarlos. No puedo negarlos. ¿Puedo hablar de la doctrina? Sí. Sí, pero no de ellos. Porque ellos me hablaron de Cristo. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, ahí está, simbólicamente, con los cuernos. Fuertes toros de Basán me han cercado. Y fíjense, aquí dice quiénes son. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto, como una maceta, se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Se acuerdan del castigo de Satanás? Solamente vas a tragar polvo. ¿Quién es el polvo? Aquí están nuestros pecados. Nosotros somos polvo cuando no estamos en Cristo. Como Cristo llevó nuestro castigo, Él es como el polvo de la muerte. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Fíjense, aquí también están los perros. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. ¿Quiénes eran los perros? Los romanos, que fueron los que le horadaron sus manos y sus pies. O sea, le clavaron, es lo mismo. Horadar es clavar. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Ahí están. Y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, fíjense, aquí podemos entender que los perros no creían, no eran judíos, no son creyentes, ¿ok? No son creyentes en Cristo. Ahora, hay personas que se hacen pasar como que creen en Cristo, pero no son creyentes. ¿Cómo lo sabemos?
por su fruto. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. ¿Por qué dice anunciaré tu nombre a mis hermanos? Cristo lo dijo, hermano, les voy a mandar el Consolador, no los voy a dejar huérfanos. Vendré a vosotros. Él sigue anunciando su nombre a sus hermanos. Es en espíritu y en verdad. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Familias, tú tienes una familia, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la última generación. Vendrán y anunciarán su justicia a pueblo no nacido aún. Anunciarán que él hizo esto. Y yo voy a terminar con Efesios 5 del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros, o cantando también. Fíjense, hermanos, en este versículo. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por eso es necesario conocer su palabra, hermanos. Las promesas de Dios, las promesas de Cristo, todo lo que está escrito en el libro de los Salmos. Les acabo de dar el Salmo 22. ¿Qué acabo de hacer? Les acabo de cantar a su corazón el Salmo 22. Alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias por todo
aún en el día malo. Cuando vengan contra ustedes, bienaventurados, cuando por amor a mí, ustedes sean vociferados, ustedes sean despreciados, ustedes sean maldecidos por amor a mí. Gócense, 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 hermanos. Gozaos en Cristo Jesús, porque su galardón es grande, hermanos. Y lo es, hermano. Gócense, porque por amor a Cristo, ustedes son perseguidos. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.